Qué gusto verlos en este inicio de año. ¿Qué les parece si oramos para comenzar? Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí y de recibir de ti en este día, Dios, porque tú tienes grandes cosas para nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a dar una plática y vamos a hablar de Hechos 17. ¿Por qué vamos a hablar de Hechos 17? Dios ha puesto en mi corazón que trabajemos muy arduamente este año con todos los hombres adultos del grupo. Necesitamos exhortar y levantar a todos los hombres para que la obra crezca y se fortalezca. Y a su vez, Dios puso en mi corazón hablar del libro de Hechos. Hombres, ¿cuántos hombres hay aquí? Levanten su mano. Vamos a empezar conectados, les vamos a avisar la fecha en que arrancamos, pero vamos a hablar del libro de los Hechos. Lo vamos a estudiar a mucho detalle y conocer la historia de la iglesia, porque el Hechos es eso, una narrativa de los hechos de la iglesia, libro que hasta el día de hoy se sigue escribiendo y del cual todos nosotros debemos de formar parte y escribir nuestras propias páginas del libro de los hechos. ¿Sí me están oyendo todos? Todos los libros del Nuevo Testamento terminan con una palabra al final. Sea epístola chiquita, mediana, grande, todos los evangelios terminan con una palabra que dice amén. Excepto un libro, ¿cuál creen que es? Hechos. Porque Hechos se sigue escribiendo. Y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de escribir su parte. ¿Ok? Este fin de año se nos abrió una oportunidad, una posibilidad de ir a trabajar con niños. Vamos a ir a trabajar con niños a Calvillo, a una comunidad muy pequeñita, no está en el centro de Calvillo, de hecho está en las orillas de Calvillo. Y es una zona donde están haciendo esfuerzos, gente que nos está ayudando allá, por juntar 150 niños, con la idea de ir 12 sábados a ayudarlos y bendecirlos. ¿Sí? Y quiero que sepan algo, esta iglesia tiene una visión misionera. Cuando mucha gente habla de misiones, muchos jóvenes y adultos piensan en las naciones, y eso es cierto. Dios dice, yo les daré las naciones. Pero para hacer una misión no necesariamente te tienes que ir a otro país. Porque el objetivo de las misiones es alcanzar almas. ¿Sí me están oyendo todos? Y a veces vamos muy lejos y en la misma ciudad donde estamos hay un montón de almas que no se están alcanzando. Hace tiempo Dios puso en el corazón de nosotros, de mi esposa y el mío, abrir algo en Calvillo, y no habíamos podido porque no hemos encontrado a alguien que nos abra una puerta allá. Pero ya se abrió y vamos a ir a una comunidad pequeñita, no hay camino para llegar, es terracería. De hecho, hasta nos perdimos, ya andábamos llegando a una presa por ahí. Y no era tan lejos, era un poquito menos. Y dimos con el lugar. Pero mi corazón ardió estando ahí. Porque a lo que Dios nos ha llamado es ir a ser discípulos y llevar a la persona de Jesús. ¿Okay? No nos está mandando a una gran ciudad. No, nos está mandando a una comunidad, y vamos a empezar con niños. La persona que nos está ayudando
Es una persona muy humilde, pero con un corazón para bendecir a los niños. Dice, no pudimos llevarles juguetes, pero sí les llevamos comida a muchos niños que ni eso tuvieron para Navidad. Cuando ella empezó a hablar, mi corazón empezó a entender por qué Dios nos había abierto a estar ahí. Y lo vamos a hacer, vamos a ir 12 sábados, pero tengo la ilusión y el sueño de que Dios nos dé forma de empezar algo ahí. Y no ir por 12 sábados, sino ir todos los sábados. ¿Sí me están oyendo? Porque ¿cuántos saben que Dios quiere que todo mundo se arrepienta y venga a su reino? ¿Qué importa dónde Dios te mande, siempre y cuando tú vayas y obedezcas y lleves el evangelio? Seguramente nos va a costar, pero eso me anima más. Y me anima más porque un día en un estudio de hombres les comenté a esos hombres que Dios había puesto en mi corazón abrir algo en la ciudad del Calvillo, y me dice uno, hey pastor, ¿qué? No lo vaya a hacer. Les digo, ¿por qué? Lo van a apedrear. Les dije, no, entonces voy con más ganas. ¿Sí me están oyendo? Pero la realidad es que cuando uno decide emprender algo, no sabes a lo que te enfrentas. Y quise agarrar el capítulo 17 del libro de Hechos, porque habla del segundo viaje misionero de Pablo. ¿Cuántos saben que hubo 3 viajes misioneros? Y en ese segundo viaje, en este capítulo 17, llega a 3 ciudades distintas, en donde se encuentran ambientes muy diferentes. La primera ciudad que se encuentra, no lo vamos a leer, en realidad son 3 ciudades. La más importante es la última. Perdón. Y la primera dice que llegó a Anfípolis, versículo 1 de Hechos. Dice, más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron ¿a dónde? A Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Esta ciudad de Tesalónica, ahí se levantó una obra, una iglesia, a la cual Pablo le manda 2 epístolas. La primera y la segunda, ¿de quién? De Tesalonicenses. No voy a hablar de esas cartas hoy, solo les menciono que aquí Pablo llega ahí. Vean el versículo 2. Lo vamos a ver muy rápido. Como era costumbre de Pablo, incluso de Jesús, cuando iba y predicaba, iba a las sinagogas de los judíos. Dice, como era su costumbre, fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras, ¿para qué? Y habló con la gente. Versículo 3, explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir. ¿Y qué más dice? Y resucitar de los muertos. Y decía, este Jesús de quien les hablo, ¿quién es? Es el Mesías. Déjeme decirle de algo, si en una iglesia no se habla de la resurrección, no se está hablando de Jesús. Es muy importante el tema del sacrificio, sí, pero es más importante el tema de la resurrección. Porque la resurrección no fue otra cosa más que abrir el camino para que tú y yo algún día resucitemos en su reino. ¿Me están oyendo todos? Ese es el mensaje más importante. Y todos nosotros vamos a dormir un día con la esperanza de resucitar en su reino. ¿Estamos todos? Ese es el hecho importante. Pablo habla ahí en Tesalónica, los exhorta, pero la reacción no era lo que tal vez Pablo esperaba. Vean lo que dice después. Algunos judíos que escucharon fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos griegos temerosos de Dios y gran número de mujeres que prominentes. Hubo fruto de su predicación. Pero vamos al 5. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron
a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio y atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos ¿a quién? A la multitud. Cuando uno va y quiere levantar algo para Dios en algún lugar, siempre hay oposición. Le estás quitando gente al enemigo, no sé si me explico, porque la estás trasladando al reino de su Hijo amado. Siempre hay una reacción. Van y buscan a Pablo y a Silas, no los encuentran, y como no los hallan, agarran al buen Jasón y a otro que le ayudaba y fueron a los que arrastraron. Y los creyentes, pocos que había ahí, sacaron a Pablo y lo mandaron a otra ciudad. A esa ciudad ahorita no la vamos a leer, me la voy a saltar y luego voy a regresar a esa ciudad. Ahí se habla de 3 ciudades: Tesalónica, Berea, y al último, que es a donde vamos a entrar ahorita, Pablo llegó a Atenas. Vamos al versículo 16. Pablo se va a Atenas, y estando ahí, ¿cuántos conocen, han oído hablar de Grecia? Grecia es la ciudad que hoy sigue siendo Grecia, y Atenas sigue siendo la capital de ese país. En ese entonces, Grecia era la capital mundial de la idolatría, del pensamiento humano. Ahí surgieron un montón de filósofos: Sócrates, Platón, Aristóteles. ¿Sí me están oyendo? Muchos. Pero todo era pensamiento humano. Pero vean lo que le pasa ahí a Pablo. Mientras Pablo se esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por donde, toda la ciudad. Había un montón de estatuas y de ídolos y demás. Era tal vez la peor ciudad que Pablo había visitado, no sé si me explico. Hablando de idolatría. Siguiente versículo: e iba a la sinagoga para razonar con los judíos. Había judíos ahí y había una sinagoga. Y con los gentiles temerosos de Dios. Había gente que, aunque no era judía, buscaban a Dios. Y hablaban a diario en la plaza pública a todos los que estuvieran allí. Había ahí ya una pequeña obra y estaban queriendo alcanzar gente. ¿Sale? Y ahí llega Pablo. Versículo 18. Ahí Pablo, dice, también debatió con algunos filósofos, y vienen 2 nombres, 2 corrientes de filosofía: epicúreos y ¿qué más? Y estoicos. Estas 2 corrientes de filosofía son profundamente humanas. Es decir, el hombre buscando en el hombre la respuesta a la vida. No sé si me explico. Los epicúreos tenían un objetivo: encontrar la felicidad. Y la prioridad era encontrar la felicidad, vivir en paz, la alegría. No sé si me explico. Olvidarse de problemas, solo vivir en paz y estar felices. Suena atractivo el asunto, ¿verdad? Pero choca completamente con la doctrina de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una solución humana. ¿Cuántos aquí han tenido alegrías? Levanten la mano. Bájenla. ¿Cuántos han tenido tristeza y dolor y sufrimiento? Si no la levantas, te damos pamba. Todos hemos pasado por ahí. La vida es eso. Entonces, esa filosofía no era más que un buen deseo. ¿Sí me explico? Pero ellos elucubraban para poder llegar a eso. Y estos filósofos se la pasaban en un lugar llamado Areópago, que no era más que un lugar al aire libre en una, digamos, como montaña. Ahí había una construcción muy lujosa, también con ídolos ahí, y ahí discutían. Se llaman epicúreos porque
Esto lo empieza un cuate llamado Epicuro. Así se llamaba este hombre. Y de ahí surgieron varios después de él siguiendo esta doctrina. Pero los filósofos diarios iban a esos lugares a discutir. Leí en varios comentarios bíblicos y todos coinciden en algo. Los filósofos eran bien profundos y bien flojos. Nomás se la pasaban discutiendo y tratando de encontrar soluciones. ¿Sí me encuentran todos? Luego vienen los estoicos. Estos estoicos tenían otra forma de pensamiento y ellos todo lo querían razonar. Todo a través del raciocinio, entender la causa y el efecto y aislarse de los problemas, porque nuestro razonamiento nos ayuda a salir de todos esos problemas. Y quise hablar de esto, porque en realidad no necesitas ir a Atenas para encontrar gente que piense así. Mucha gente quiere resolver su vida a base de su forma de pensar. Y establecen su propio camino a seguir y creen que en sus pensamientos está la solución de su vida. Ya sea buscando la felicidad o razonando. Pero ahí no la van a encontrar. Pablo dice, cuando les habló acerca de Jesús, en el mismo versículo, ¿y qué vuelve a decir ahí? Y de su, ¿qué? Resurrección. ¿Se fijan cómo Pablo siempre insistía en hablar de qué? De la resurrección. Ha habido muchos líderes en este mundo, grandes líderes, pero ninguno murió y resucitó. ¿Sí me han oído? Hubo quienes entregaron su vida por una causa, pero no resucitaron. Pablo lo subraya y tú y yo debemos de subrayarlo cuando le hablemos a la gente de Jesús. Si no, nuestra predicación es vana. ¿Sí me están oyendo todos? Tenemos que hablar de la resurrección. Y dice, ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Para los filósofos no existía la resurrección. Por eso lo consideraron un charlatán. Otros decían, parece que predica a unos dioses extranjeros. Siguiente versículo. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ahí es el Areópago. ¿Okay? Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza. Siempre tenían comezón de oír de nuevas ideas. Y Pablo dice, pues con permiso, ya me abrieron la puerta. Y dice, dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cuando vayas a predicar o a levantar algo en algún lugar, o quieras hablarle a alguien, y ese alguien muestra curiosidad y quiere saber, no dejes de hablar. ¿Sí me oyeron todos? Hay gente que no quiere que le llames, que le hables. Cuando yo conocí al Señor, yo viví con una persona, un compañero, nos fuimos a estudiar y vivimos casi 4 años juntos. Yo conozco al Señor en el 3er año que estábamos allá. Le quise hablar de Jesús. ¿Y qué creen que me dijo? Te voy a pedir un favor. Nunca quiero que me hables de eso y no vuelvas a tocar ese tema. ¿Ok? Yo lo hago. Mi vida tomó un rumbo y la de él pues tomó otro, no sé si me explico. Pero si alguien te cierra la puerta, amados, no insistas. Sacúdete el polvo de tus pies, en pocas palabras, date media vuelta y no les digas nada. ¿Me oyeron todos? Porque a veces nos aferramos. ¿Dónde te puedes esconder que no te alcance la palabra de Dios? No seas metiche. No hagas eso. Jesús no es una oferta. Si alguien no quiere oír, qué triste. Como dicen por ahí en mi pueblo, en su salud lo hallarán, ¿no?
Punto. Yo no me voy a angustiar porque alguien no quiere. Mi esposa y yo llegamos un día a evangelizar a un pueblo y toqué una puerta y salió una señora y en ese momento venía llegando otra y les empecé a hablar de Jesús. Y una de ellas le dice a la otra: ¿ya viste a Satanás mismo hablándonos? Yo no soy Satanás, le dije. ¿O cómo se le ocurre a usted que Satanás viene y habla de Jesús? Lárguese de aquí, demonio. Me di media vuelta y me fui a otro lado. Tocamos muchísimas puertas en ese pueblo, nomás se nos abrió una. Y ahí empezamos. Ahí empezamos. Y no dejamos de hacer lo que Dios nos había mandado hacer. Porque nunca sabes con qué te encuentras. Pablo en la primera lo corretearon, va para afuera. En la segunda, llena de idólatras y de cuates de pensamiento bien fumado. No sé si me explico. Pero ahí está predicando. Entonces Pablo, ya con el concilio supremo puesto de pie, les dirigió las siguientes palabras. Y les dice: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. O sea, como diciéndole, ya nos estamos entendiendo, ¿no? Porque tenían un chorro de dioses, eran muy religiosos. Siguiente versículo. Porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y en uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Y es real, eso existe. Leí por ahí que todavía existe en la ciudad de Atenas. Es una placa que está ahí. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, por ahí se agarra y les dice: este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. ¿Se fijan cómo empieza abriendo el Evangelio? Él es el que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Los está encauzando a un Dios que no conocen. ¿Se fijan? Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu para hablarle a la gente y que la verdad entre. Y luego dice: ya que Él es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. ¡Wow! Los empieza a ubicar, les está diciendo: todo lo demás que ustedes tienen no sirve de nada. Porque hay un solo Dios al que ustedes no conocen y no habita ahí. ¿Se fijan cómo sin ofender les está diciendo la verdad? Y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface ¿qué? Toda necesidad. Empieza a hablar del carácter de Dios y de la esencia de Dios. Les está presentando a un Dios que ellos no conocen. Al mismo Dios que tú y yo seguimos, amado. Al Dios que no vemos. ¿Sabían que estamos siguiendo a un Dios que no es mexicano? Es el Dios de Israel. Mexicano no hay ninguno. Hay un cerro de santos, entre otros ustedes y yo, pero Dios ninguno. 26. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra y de antemano decidió cuándo se levantaría y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Dios decide cuándo nacemos y cuándo morimos. ¿Estamos de acuerdo todos? Dios es el que pone los límites. ¿Tú no decidiste qué día nacer? ¿O alguien te preguntó? No fue decisión tuya. No sé si sabías. ¿Sabes por qué existes tú? ¿Alguien que me puede decir algo? ¿Por qué existes tú? Yo te voy a dar la respuesta. Un día, del corazón de Dios, surgió una idea que existiera un ser humano como tú y existieras. Tú eres producto de un acto de amor del corazón de Dios, por eso tú y yo existimos. ¿Oyeron todos?
¿Cómo? ¿Soy producto del amor de Dios? Sí, es un milagro que tú y yo estemos vivos. Y existimos porque Él decidió que tú y yo fuésemos alguien. Y tú eres quien eres y eres lo que eres porque Él, dice la Biblia, te formó desde las entrañas de tu madre. Si saliste guapo o feo, no fue por circunstancias aleatorias, es porque Dios decidió cómo ibas a ser tú, único e irrepetible. Pues ahora que te veas en el espejo, dile, Señor, pues no estoy tan peor. ¿Sí me explico? Eres y existes porque Dios decidió que así fueras. Y eres una expresión de amor y de creatividad de su corazón. Y derramó su gracia en tus padres para que tú vivieras y hoy estuvieras aquí y hoy le adoraras. Ese es el Dios que la gente no conoce. Mucha gente cree en un Dios. Pregúntenle a quien crees en Dios y todos te van a decir, sí, pero no lo conocen. Ese es el Dios que tú y yo tenemos que llevar. Pero mostrárselos con nuestra vida. ¿Sí me oyeron todos? Aquí vive, no vive en templos de piedra, vive aquí y tú lo puedes ver, porque ves su amor, ves su misericordia y ves su gracia. Entonces, ¿predicamos al Dios desconocido? Sí. Pablo nos está enseñando eso. Tú estás predicando a un Dios que nadie conoce, cree conocerlo. Los griegos tenían un chorro para dar y regalar, pero al único Dios verdadero no lo conocían. Dice, su propósito era que buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran. Hay gente que anda medio a tientas buscando a Dios, ¿sí o no? Como con la venda de la piñata, a ver si lo encuentro. Por eso tú y yo, la iglesia es la luz, porque hoy les dice, es por acá, no andes a tientas. No sé si me explico. Aquí está Jesús. Este es Jesús. ¿Me están oyendo todo? La gente tiene que ver a Jesús en tu vida. Porque estamos creyendo en un Dios invisible. Pero lo pueden ver a través de ti. Mostrando su amor hacia ellos sin importar su condición y sus circunstancias. Él no está lejos de ninguno de qué. De nosotros. Hay que decirle eso a la gente. Dios no es ajeno a ti y no está lejos, está muy cerca de ti. Muy, muy cerca de ti. Hace muchos años yo traía un rollo cuando ya era creyente y estaba joven. Y decía yo, hijo, qué mala onda. Yo estudié mucho para estudiar mi carrera, le metí muchos años, le metí mucho esfuerzo. Y un día orando en la noche, me despierta y me dice, ¿estás preocupado por ese rollo de tu carrera? Le dije, sí. Y me dijo, ¿y quién crees que te dio vida? ¿Y por qué crees que existe? ¿Y quién crees que te abrió la puerta para que tú fueras y estudiaras y seas quien eres? ¿Quién te dio la cabeza que tú tienes? Cuando acabó él de hablar, yo nomás dije, ahí muere. ¿Sí me entienden? Me sentí como Job, hablaba lo que no sabía, decía lo que no entendía. Y me dijo, yo te voy a usar a ti. Y lo que tú sabes hacer, porque lo que tú tienes es porque yo lo voy a usar y es un don que yo te he dado y hasta el día de hoy lo sigue cumpliendo. Ya me jubilé y todavía le sigo explotando la carrera que Dios me había permitido estudiar. Y me usa para hacer bendición. Si tú trabajas para una empresa, más te vale que entiendas que estás ahí para hacer bendición,
no para ir a ganar un sueldo. Alguien diga amén a eso. Si no piensas así, la estás regando. Y siempre habla bien de tu empresa, o del dueño, de quien sea, porque de ahí comen tú y tu familia. Y es la fuente que Dios usa para bendecirte. Tú bendícelos y muéstrales que Dios está contigo. Dice Pablo, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos ¿qué? Su descendencia. Les estaba diciendo, somos hijos de Dios. Ese Dios desconocido es tu papá. ¿Se fijan? Les estaba predicando el Evangelio de manera muy filosófica. Por la gracia de Dios. Versículo 29. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de esos profetas. El siguiente versículo dice, y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de ¿qué? De estas cosas. Pero ahora Él manda, ¿qué dice? Él manda, Él ordena que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y ¿qué? Y vuelva a Él. ¿Se fijan cómo remata? Con el punto medular. Si tú no te arrepientes y reconoces que eres un pecador, no puedes llegar a Jesús. Y Pablo los lleva, guiado por el Espíritu de Dios, de manera muy filosófica y los enfrenta a una realidad. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo. Ya les está hablando del juicio, ¿se fijan? Para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. ¿Quién era el hombre? Jesús. Y les demostró a todos quién es ese hombre, al levantarlo ¿de dónde? De lo que se habían burlado. Él concluye que Jesús es el camino, la verdad y la vida, porque resucitó. Y cuando la Biblia dice eso, ¿cuál es el primer punto? El camino. No dice Jesús es la vida, la verdad y el camino. Dice el camino, la verdad y la vida. Lo más importante es que Él es nuestro camino, porque Él abrió la gloria para ti y para mí. Y ese debe de ser nuestro mensaje. Jesús resucitó y está vivo. No nace cada año el niñito Jesús. Ya llegó adulto, ya fue sacrificado, murió y resucitó. Ese niño ya se acabó. ¿Me están siguiendo todos? Jesús vive y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. En eso hay que pensar. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, ¿qué hicieron? Algunos se rieron con desprecio. Pero otros dijeron, ¿qué? Queremos oír más de esto. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola del sembrador? El sembrador avienta semilla por todos lados, hasta parece que la está desperdiciando. Siembra en rocas y en caminos duros o llenos de arbustos y de espinos, pero Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Algunos van a ser buena tierra, pero tú y yo tenemos que ir a aventar la semilla por todos lados. 33. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos. Pero algunos se unieron a él. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Yes! Algunos se convirtieron en creyentes. ¿Qué importa cuántos vengan? Con uno basta para hacer lo que tienes que hacer. Con uno basta, pero ahí dice que fueron varios. Entre ellos estaba don Dionisio, un miembro del concilio, un picudo de ahí. Una mujer llamada Damaris. ¿Y qué dice? Y varios más. Eso fue suficiente.
Fue suficiente. Y si se fijan, Pablo primero enfrentó una ciudad que dura 3 semanas y lo corren, casi, no más de 4. Y luego llega a Atenas y ve un lugar lleno de idolatría y gente cerrada que no quiere oír. ¿Sí me están oyendo? No importa. Haz lo que Dios te mandó a hacer. Cuando mi esposa y yo fuimos a ese pueblo, fuimos por 2, 3 años. Y yo predicaba entre un mar de moscas, porque tenía que espantarlas para poder ver la cara de la gente. Y mi esposa le enseñaba a los niños en un corral. Ya después no pudimos ir. Pasaron los años. Y un día fuimos a la Purísima. Íbamos caminando y nos dicen: hermanos, hermanos. Caray. Eran los hijos a los que se les había enseñado y estaban vendiendo tortillas y tamales. Pero ya grandes. Se acordaron de nosotros y ¿qué creen? Nos dieron tortillas y tamales. Su abuelita nos daba comida cada que íbamos a enseñarles y los niños hicieron lo mismo. Y clamo a Dios por una promesa que Dios nos ha dado, que su palabra nunca regresa vacía. Y lo que se habló para ellos va a producir fruto y van a seguir al Señor. Pero los regreso a una tercera ciudad, que es la segunda que aparece aquí. Vamos al versículo 10. Saliendo de Tesalónica, mandan a Pablo a Berea. Dice: esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron ahí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que quienes, que los de Tesalónica, gracias a Dios. Y escucharon con entusiasmo el mensaje de quién. Aquí no había crítica, aquí no había burlas, sino con entusiasmo. Y día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas, ¿qué dice? Enseñaban la verdad. Yo con 20 de esos, esta iglesia se va al triple. No sé si me están oyendo. Gente que ame su palabra, que estén abiertos a lo que se les enseña y que vayan y chequen. A ver, ¿esto dice la Biblia o nomás porque el pastor dice? Ellos hacían eso, los de Berea. Versículo 12. Como resultado, ¿cuál fue el resultado? Muchos judíos que creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como como mujeres. ¿Qué encontró Pablo en Berea? Buena tierra. Pero no dejó de ir a buscar fruto en terrenos más difíciles. No sabemos a dónde Dios nos manda, pero vamos con el mismo entusiasmo de que se conviertan 100 o 10 o 1. Porque un alma lo justifica. Porque por esa alma Jesús murió. Y tú y yo cumplimos con el plan de Dios para esa persona. Por ir y llevar el Evangelio. Hoy tenemos Santa Cena. Les voy a pedir que pasen y lleven el pan y el jugo. ¿Te puedes ir a Corintios, por favor? Mario. Tomen todos la galleta, perdón, el pan, si gustan ponerse de pie. Dice Pablo: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo.
Esto lo recibió Pablo del Señor. La noche que fue traicionado, el Señor Jesús, ¿qué hizo? Tomó el pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto, ¿en qué? En memoria de mí. Cuando comemos el pan, recordamos que el cuerpo de Jesús fue molido por nuestras transgresiones. Luego dice: y de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que lo beban. Y eso es lo que estamos tú y yo haciendo hoy, recordando que su cuerpo fue entregado y que Jesús no escatimó ni una gota de su sangre para limpiarnos de todo pecado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este pan y esta copa. Lo hacemos en memoria de ti, Señor, recordando que tú entregaste tu cuerpo por nosotros, que tú derramaste toda tu sangre por nuestros pecados, porque tú nos has hecho limpios delante del Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden comer la galleta y el vino. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te pido, Señor, que tú nos bendigas en este año y que cada quien de nosotros vaya y busque su misión a donde tú lo mandas, a compartir tu evangelio, a hablarle de Jesús a la gente, a decirle que tú moriste, que tú te entregaste por nosotros, que tú nos has limpiado y que resucitaste para abrir el camino para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Dios. Pedimos tu unción sobre cada persona que pone aquí en su corazón ir y compartir a quien sea y hablarles de Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga a todos.